Bien, hermanos, vamos a entrar al tiempo de la palabra de Dios. Acompáñame a Marcos capítulo 15, versículos 6 al 20. Marcos capítulo 15, versículos 6 al 20. Voy a tomar lectura. Me sigues con tu vista. La palabra de Dios dice así. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo a la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les habría hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vamos a orar. Dios Padre, una vez más venimos ante ti para pedir tu ayuda, para pedir tu intervención, que tú, Padre, me guíes para poder exponer tu palabra de manera clara, Señor, que sea tu Espíritu quien comunique tu palabra, Señor, quita de mí toda, toda idea, toda buena intención mía, Señor. Pon tu Espíritu, pon tu palabra en esta hora, Señor, a nuestros hermanos. Guía a todos mis hermanos, que esta palabra pueda ser no solamente de información, sino de transformación a nuestras almas. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar tu lugar? Bien, entonces seguimos en esta serie de predicaciones del Evangelio de Marcos. Te das cuenta, ya estamos muy pegaditos al final. Y regresando un poco acerca de los propósitos del libro. Recuerden que es Marcos quien escribe, recuerden que es probablemente Pedro ayudando a Marcos a escribir. Y hemos visto a lo largo de todo el libro estas divisiones que Marcos presenta, ¿no? Marcos hace notar a Jesús en su ministerio, lo hace notar como el siervo, ¿no? Como en su ministerio terrenal, primero, bueno, más bien en tres lugares distintos. Y vemos a lo largo también de este evangelio que se han mostrado momentos importantes en donde se muestra a Jesús como, sí, el siervo, es porque se está hablando de su ministerio terrenal, pero también como el Cristo, de acuerdo a esta declaración de Pedro cuando él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús le dice, bueno, no fuiste tú, no fue tu carne, sino te lo reveló el Padre, ¿no? Que está en los cielos. Entonces, también hemos visto desde el pasaje anterior que Marcos comunica o quiere mostrar a Jesús como el rey absoluto, ¿no? Y citábamos Lucas la semana pasada, y Lucas nos daba el propósito del por qué vino a ser rey, ¿no? Jesús mismo le dice a Pilato, porque Pilato le pregunta, ¿tú eres un rey? Y Jesús le dice a Pilato, yo he nacido para ser rey. Y el propósito de de nacer como rey, dice el Señor Jesús, he nacido para ser rey, para dar testimonio de la verdad. Y para que todo aquel que es el de la verdad escuche mi voz. Entonces,
Lucas nos da este propósito del reinado de Jesús, nos hace ver el reinado de Jesús, que es un reinado distinto al de este sistema de gobierno. Jesús mismo le dice: mi reino no es de este mundo, ¿no? Cuando Jesús le dice a Pilato que su reino no es de este mundo, Jesús está diciendo: mi reino es mucho mejor, mi reino es distinto a este sistema, ¿no? Entonces, también nos habla de que, además de que es distinto, es un reinado eterno, es un reinado soberano, ¿no? Hablando también de haciendo una distinción al gobierno de los hombres, ¿no? De manera que decíamos en la predicación pasada de que tener a Jesús como rey implicaba atender a ese reinado, implicaba, si somos parte de ese reinado, entonces atender a lo que ese rey dice. Por eso Jesús dice: todo aquel que es de la verdad es escucha mi voz, ¿no? Y citábamos Pedro, primera de Pedro 2:11, que Pedro se dirige a los cristianos de Asia Menor, les dice: ustedes ya no son parte de este mundo, ustedes son peregrinos, ustedes son ya extranjeros, ¿no? Entonces, veíamos también que ver a Jesús como rey quiere decir que ya no somos parte ahora de este mundo, ya no somos parte de este sistema, ya no nos unimos a este mundo, y que, como bien te decía, el propósito era atender a la voz de ese rey, el cual hemos creído, el cual nos hemos rendido y el cual hemos tenido como Salvador, como Señor. Así que en este pasaje vamos a ver un intercambio. De hecho, titulamos este sermón como intercambio. Si tú te das cuenta, esta situación de Barrabás por Jesús nos habla de dar pie a la cruz, pero nos va a permitir reflexionar en cómo podernos nosotros identificarnos con Barrabás, ¿no? O sea que la razón por la que nosotros somos parte del reino de Jesús es porque primeramente nosotros nos identificamos con la naturaleza de Barrabás. Dice la palabra aquí que era un ¿qué? Un homicida, un ladrón. Vamos a ver en los pasajes paralelos que causaba sedición, es decir, era rebelde al gobierno. De manera que si nosotros a primera instancia no nos identificamos con la naturaleza de Barrabás y nos arrepentimos y vamos hacia Dios, no podemos ser parte de ese reinado eterno, ese reinado soberano. Y eso es lo que el Señor nos va a permitir ver hoy en este pasaje. Vamos a entrar un poco en contexto. De hecho, en este tema del reinado, Jesús, ¿se acuerdan cuando él entra, lo arrestan y va directamente a un concilio con los religiosos? Jesús mismo, desde ahí él ya está diciendo que él es un rey, porque después de que le acusaban, después de que no se ponían de acuerdo para acusarlo, de que se contradecían, Jesús les dijo cuando se acuerdan que Caifás se levanta y dice: tú eres el Cristo, ¿verdad? Y Jesús responde, dice: desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Aquí Jesús está mostrando a todos estos religiosos que era el rey, era el juez, ¿no? Él lo estaban enjuiciando, pero él dice: y este juez vendrá a juzgar a vivos y muertos, ¿no? Entonces muchos creían que Jesús venía a ser un rey terrenal, ¿no? Y cuando Jesús está a punto de morir, entonces muchos de ellos pues se sintieron engañados, ¿no? Se sintieron decepcionados de Jesús. Todas aquellas personas que le gritaban a Jesús cuando entró triunfalmente a Jerusalén: ahí viene el rey David, ¿verdad? El heredero del rey David, Hosana al rey David. Todos estos se sintieron engañados en estos momentos cuando Jesús está a punto de morir, porque ellos esperaban a un rey político que derrocara a Roma, pero no iba a ser así.
¿Por qué? Porque dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Entonces, ellos se sintieron engañados porque no llenaba las características de un rey, no estaba vestido como rey. Y por eso Pilato, en esta entrevista previa que vimos la semana pasada, le pregunta, ¿de verdad tú eres un rey? No parecía un rey el Señor Jesús, ¿no? Y te decía, a lo largo de Marcos vemos todas estos atributos de Jesús como el siervo, ¿verdad? Como el Cristo, como el rey. Ser siervo, ser el enviado, ser el Señor, implicaba también ser el rey soberano. Jesús nace para ser rey, y este rey tenía que morir para llevar el pecado de muchos. Este rey debía resucitar, este rey debía ascender para gobernar, sentarse a la diestra del Padre para gobernar como rey. El capítulo 15 estamos viendo estas implicaciones de su muerte. La muerte tenía que ser efectuada en un inocente para liberar a muchos culpables. Jesús se convierte en el hombre que expía el pecado. Es decir, que se da como culpable sin tener culpa alguna. ¿Para qué? Para librar a ladrones, para librar a homicidas, para librar a pecadores, para librar a enemigos de Dios. Y si tú has creído en Jesús de todo tu corazón, tú entras en estos por los que Jesús murió. Tú entras en este grupo de homicidas, en este grupo de ladrones, en este grupo de pecadores. Así que este pasaje nos muestra este intercambio del justo por el pecador. Intercambio del justo por el pecador. Un intercambio de amor, un intercambio de gracia que nos debe llevar a la rendición, que nos debe llevar a la comunión más íntima con el Señor Jesús. Porque a menos que no nos consideremos como tal, a menos que no nos identifiquemos como Barrabás, en el sentido de homicidas, rebeldes, ladrones, no consideraremos a Jesús como nuestro Rey, no consideraremos a Jesús como nuestro siervo, como nuestro Cristo, como nuestro refugio, como nuestra paz, como nuestro Señor y Salvador. Sí, es altamente necesario que tú te consideres pecador, que tú te consideres ladrón, que tú te consideres homicida, que tú te consideres rebelde. Tú dirás, yo nunca he robado un banco, yo nunca he matado a nadie, pero tenemos esa tendencia a hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces alguien que nos hizo mucho daño pasa por nuestra mente decir, quisiera que no esté aquí? Ya tenemos pensamientos homicidas. ¿Cuántas veces dices, yo no he robado a nadie, pero cuántas veces has tenido ese deseo de extraer algo, ¿no? De no regresar algo que tomaste? Eso es nuestra naturaleza, ser ladrones, ser homicidas. ¿Cuántas veces no has sido rebelde a lo que Dios te llama a ser? Entonces, cuando tú te consideras como tal y entonces dices, gracias Dios porque tú me salvaste de estas cosas y caminas con el Señor, entonces tú puedes decir, gracias por salvarme, tú eres mi Rey, tú eres mi siervo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Y muchas iglesias omiten esta condición, ¿verdad? Perdida, ¿no? Muchas iglesias omiten la depravación del hombre para que la gente o para que los hermanos no se ofendan, ¿verdad? Para que no te ofendas. Imagínate yo decirte aquí, ¿eres un ladrón? Pues muchos quizá a lo mejor se puedan ofender sobre eso. Por eso las iglesias cambian esta declaración porque tú eres un campeón, ¿verdad? O tú puedes salir por tus propias fuerzas, en tus fuerzas tú puedes hacerlo, sé una mejor versión, ¿verdad? Porque eso es lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad?
que hay una fuerza interior en ti para que puedas sobresalir. Pero el Evangelio dice otra cosa. El Evangelio dice, tú eres un pecador, tú eres un homicida, un ladrón, tú necesitas arrepentirte e ir a Cristo para que Él te salve, para que Él te tome en sus manos, te limpie. Y entonces en Él tengas esperanza de que tendrás una vida eterna. Entonces, el Evangelio se trata de un intercambio del justo por el pecador. De que nosotros nos veamos en nuestra condición homicida, ladrón, pecador, algo parecido a Barrabás, ¿no? Para que así avergonzados de nuestro pecado, así que nosotros lloremos, nos entristezcamos por nuestro pecado, para arrepentirnos, nos consideremos al Señor como nuestro Cristo, nuestro Rey, nuestro siervo, nuestro Salvador. Así que vamos al texto, vamos a entrar al versículo 6, y dice el 6, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Pilato en estos momentos está confundido. Él se maravilló de que Jesús no se defendiera. Recuerden que los religiosos están insistiendo en las acusaciones, y Pilato le dice, no dices nada de lo que están haciendo. Jesús estaba en silencio, no halló culpa en Jesús, Pilato, pero Pilato quería guardar su reputación. Estaba confundido, no sabía qué hacer, Pilato. Pilato incluso aspiraba al reinado, ¿no? Muchos de los políticos o de los prefectos de ese entonces, pues su tirada era llegar al reinado, a ser César, ¿no? Entonces, por eso Pilato no sabía qué hacer. A primera instancia, cuando lo llevan a Pilato, de acuerdo a la armonía de los evangelios, Pilato lo manda con Herodes, pero también Jesús no dice nada, regresan otra vez. Por eso te decía que Marcos como que resume esta entrevista con Pilato. Y ¿por qué lo mandan con Herodes? Porque Jesús pues era Galileo, y quien gobernaba Galilea en ese entonces era Herodes, ¿no? Entonces Herodes se burla de él, lo manda de regreso a Pilato, y Pilato, tratando de evitar incluso la muerte de Jesús, le dice a los religiosos, vamos a Lucas 23, 14 al 16. Esto es lo que responde Pilato a los religiosos en esta situación, y les dice en el 14, les dijo, ¿me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo? Pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes o de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Vean, aquí Pilato quiere soltarle, porque dice, no tengo por qué condenarlo a muerte. Pilato quiere salir limpio, ¿no? Quiere quedar bien con todos. Y dicen, se los entrego a ustedes castíguenlo, ya hemos visto esto. Y aquí Marcos hace como un paréntesis diciendo en versículo 3 que en el día de la Pascua acostumbraba soltar a un preso. Ahora, dice versículo 7, vamos al 7 de Marcos. Deja un separador en Lucas. El 7 nos dice, entonces dice, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta, ¿no? Entonces Pilato encontró una vía de salida, ¿no? en este gran dilema que él tenía, ¿no? con esa costumbre que ellos tenían de liberar a un preso por petición del pueblo, ¿no? Entonces Pilato como que encuentra esa salida, ¿no? Decía, por aquí me voy a ir para no verme mal. Entonces dice el 8, dice, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había
hecho. Entonces, esta multitud que estaba ahí comenzó a presionar a Pilato, ¿no?, sobre aquella costumbre que tenían de liberar a ese preso, ¿no? Entonces, en versículo 7 se nos introduce las características de Barrabás. Dice aquí que había cometido ¿qué? Homicidio. Es decir, Barrabás era un matón, ¿no? Era un asesino, ¿no? Que se dedicaba a hacer revueltas y mataba a romanos. En Lucas 23:19, si pusiste tu separador, regresa un poquito, nos dice que él había sido encarcelado ¿por qué? Por sedición. ¿Qué significa sedición? Es un intento de derrocamiento, ¿no?, del gobierno. O sea, él era un asesino, pero también había sido encarcelado por sedición, es decir, por un intento de derrocar al gobierno romano. Y en Juan 18, también deja un separador en Juan 18:40. Juan 18:40, Evangelio de Juan 18:40. Va a describir a Barrabás como ladrón. O sea, este hombre Barrabás era un tipo malo, era un matón, era un asesino, era un revolucionario, por así decirlo, de esos tiempos. Quería derrocar a Roma, pero también era un ladrón, era un saqueador, acostumbrado a robar. Era perturbador este hombre sí perturbaba a la gente. Y vean aquí, ¿verdad? La doble moral, vean aquí la hipocresía, vean aquí la mentira del pueblo, ¿verdad? Que quería matar a Jesús por perturbador, pero querían que sacara a otro perturbador, ¿no? Jesús no era un perturbador, era el siervo justo, y quería sacar a uno que sí verdaderamente era perturbador, ¿no? Estos religiosos y el pueblo habían acusado a Jesús por este mismo hecho de alborotar al pueblo. Ahora pedían la libertad de este verdadero alborotador, ¿no? No solamente era un asesino, un ladrón, era alguien que también intentaba derrocar al gobierno romano. No a estos hombres, a los religiosos, y estos religiosos que incitaron a toda la gente a pedir la cabeza de Jesús, no les importó, ¿verdad?, caer tan bajo de solicitar la libertad de un verdadero asesino por matar a Jesús, ¿no?, por llevar a Jesús a la cruz. Y aquí me llama la atención, ¿verdad? Porque y te lo he dicho anteriormente, cuando la verdad está expuesta a nosotros, ¿no? Jesús era la verdad, Jesús era el camino, ¿verdad? Jesús era la vida. Y cuando la verdad se expone claramente a nosotros, esa verdad incomoda a aquellos que están en la mentira. Jesús no había hecho nada, Jesús al contrario había servido a la gente, había ayudado a la gente, ¿no? Pero el problema de esa gente era que no estaban de acuerdo a la verdad, no querían aceptar la verdad. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces, tal fue la verdad que fue expuesta, que hizo que estos se sintieran incómodos, que estos que estaban en la mentira, que estaban en el pecado, se sintieran incómodos al tal grado, ¿verdad?, que cuando la verdad incomoda, la intención de los que están en pecado es matar, ¿verdad?, es destruir, es quebrantar, es tachar de locos a los que están en la verdad, ¿verdad? Y lo vemos hoy, ¿verdad? Lo vemos con los idealistas, lo vemos con los humanistas, lo vemos con la comunidad LGBT, ¿verdad? Se expone tanto la verdad que ellos, como no están a la verdad, en la mentira, ¿verdad?, quieren destruir, quieren matar, quebrantar, tachar de locos a los de la verdad, ¿no? Esta agenda woke, el feminismo, los evolucionistas, comunistas, ¿no?,
Y yo te pregunto, ¿cómo tú percibes la verdad? Tú, cuando la verdad te es expuesta, ¿cuál es tu reacción ante la verdad? Porque la verdad es, ¿qué es la verdad? La verdad es que tú eres pecador. La verdad es que tú eres pecador y ese pecado te convierte en un homicida, te convierte en un ladrón. Pero Cristo ha venido a pagar por ello, para que tú seas absuelto de toda condenación y tengas vida abundante en Cristo. Cuando la verdad se expone, esa primera exposición de la verdad es decirte, tú eres pecador, tú necesitas a Cristo. Entonces, cuando tú le dices a alguien, a uno de esta comunidad LGBT que es pecador, como ellos rechazan la verdad, entonces ellos quieren ¿qué? Matar, quebrantar, tachar de locos. Cuando tú le expones la verdad a estos humanistas, a estos idealistas, ¿verdad? Que no tienen verdades absolutas, que dicen que todas las verdades son relativas, ¿verdad? Entonces ellos dicen, tú estás mal, ¿no? La religión quiere imponer. Jesús no es tolerante, ¿verdad? Entonces ellos rechazan la verdad y su intención es matar, quebrantar, tachar, destruir, etc. Así que, por eso la pregunta es, ¿tú cómo recibes esa verdad? ¿La estás abrazando? Cuando tú escuchas la verdad, tú dices, Señor, te rindes ante el Señor y dices, Señor, he pecado contra ti, sálvame, ayúdame, guíame en tu camino. ¿Esas son tus oraciones todos los días? Ahora, quiero que vayamos a Mateo 27. Mateo 27, 19, 20. En esta misma situación, dice Mateo 27, 19, 20, dice, y estando él sentado en el tribunal, hablando de Pilato, dice, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. O sea, no solo los religiosos pidieron a Barrabás, ellos incitaron, persuadieron a la demás gente para decirles, vamos a decir que suelte a Barrabás. Y esta expresión de la esposa de Pilato todavía confundió más a Pilato, ¿no? Pilato no sabía qué hacer, ¿no? Pero Pilato estaba más preocupado por su reputación. Pilato estaba más preocupado por mantener su imagen, ¿verdad? Como político, pues él aspiraba a ser César. Entonces, Pilato, abrumado, tampoco escucha a su esposa, quien en un sueño se le revela que Jesús es el justo, pero al ver al pueblo, ¿verdad?, solicitando al preso, solicitando a Barrabás, él responde lo siguiente. Vamos a Marcos 15 del 9 al 14. Marcos 15 del 9 al 14. Fíjate cómo responde Pilato, dice el 9. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron aún más, crucifícale. Entonces, vean aquí, Pilato quiso que todo terminara de la mejor manera, bajo su jurisdicción. Esta escena, ¿verdad?, de que se lava las manos. ¿Okay? Y aunque Pilato hubiera hecho algo, ya todo estaba trazado. Era necesario, ¿verdad?, que Cristo fuera a la cruz. Ya estaba todo trazado en el plan de Dios, ¿no? Porque acuérdense que no era Pilato ni los judíos, era Dios mismo, ¿verdad?,
orquestando toda la situación. Isaías nos dice que Dios quiso, ¿verdad? Quiso quebrantarlo. Isaías 53, si no mal recuerdo. Jehová quiso que Jesús fuera a la cruz para cumplir el plan. Entonces, de hecho, Jesús le había dicho a Pilato en Juan 19, si quieres ir de volada, pon tus separadores porque vamos a estar en los 4 evangelios. Juan 19, 11, el Señor Jesús le dice a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, el hecho de que Dios tenía orquestado todo no exime el pecado, ¿verdad? De Pilato, no exime el pecado de los religiosos, no exime el pecado de toda la gente que pedía a Jesús su crucifixión, ¿no? Fue una escena extraña porque Pilato, que era un hombre despiadado, era un hombre cruel, aquí estaba como defendiendo a Jesús, pero él se dio cuenta del motivo verdadero por el cual estaban acusando a Jesús, ¿no? Leíamos en versículo 10 de Marcos que dice que él conoció, él supo, Pilatos conoció que le habían entregado por envidia estos principales sacerdotes. Entonces, por eso es que Pilato pregunta 2 veces, ¿qué quieren que haga con él? Que ustedes dicen que es rey. Y ellos respondían y ellos insistían en que Pilato diera pie a la crucifixión, ¿no? Crucifícale. Estos que gritaban, Hosana al rey David, en estos momentos ahora, su grito era crucifícale, crucifícale, ¿no? Lucas 23, 23. Regresamos a Lucas. Estamos tratando como de hilar la historia de acuerdo a todos los evangelios. Lucas 23, 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes que prevalecieron. La voz de ellos prevalecieron. Y era de esperarse. ¿Por qué? Porque los políticos se basan en ¿qué? En la aprobación de la gente, ¿verdad? Entonces, por eso Pilato dijo, yo necesito la aprobación de la gente, porque si tengo que aspirar a un puesto más, pues que yo salga bien con ellos, ¿no? Entonces, por eso su voz prevaleció. Ahora, Juan 19, 15. Vamos a hacer mucho brazo. Juan 19, 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Fíjense bien esta expresión de los religiosos. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Ellos mismos expresan que claramente que Jesús no era su rey, ¿verdad? Entonces dicen, no tenemos más rey que César. Ahora sí, ¿verdad? Ya que cumplen su objetivo, ¿no? Ya que ven que ya su voz estaba prevaleciendo, dicen, no tenemos más rey que César. Eso hace que Pilato se sienta aún más presionado, ¿no? Y que accediese a la crucifixión, ¿no? ¿Qué reflexión podemos tomar de esto, ¿no? Vean aquí los religiosos están mostrando en su corazón que no aceptaban a Jesús, que Jesús no era su rey, no era su Señor, no era su Salvador, ¿no? Ellos estaban más enfocados en apropiarse de la viña del Señor, estaban enfocados en la mentira, estaban en este estado de envidia, ¿no? Envidiaban a Jesús porque lo que él había hecho. Entonces, por eso ellos querían matar a Jesús, ¿no? Entonces, la pregunta que resulta de esto es, ¿por qué rey estás cambiando a Jesús? ¿Quién o qué prevalece más en tu vida que Jesús? ¿Por qué rey estás cambiando a Jesús? ¿Quién o qué prevalece más en tu vida? Porque si Cristo no es tu rey, si Cristo no es tu Señor, si Cristo no es tu Salvador, como estos religiosos se muestra aquí, entonces tú tienes un rey que te gobierna. Todos tenemos un rey que nos gobierna.
La pregunta es, ¿quién es ese rey o cuál es ese rey que te gobierna? ¿No? Ese rey o eso en el que tú estás más enfocado que evidencia que es tu rey. ¿Qué es eso? En lo que tú estás más enfocado, en lo que tú le das más fuerzas, en lo que tú le pasas más tiempo. Eso en lo que tú pasas más tiempo, en lo que tú te más enfocado, ese es tu rey. Ese es quien te domina, ese es quien te gobierna en todas las cosas. ¿Eso es Jesús? ¿O qué es? ¿Qué es lo que... ¿Quién es tu rey? ¿Qué es tu rey? Puede ser que tú mismo seas tu rey, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho anteriormente. Y si tú eres tu rey es porque tú tomas tus propias decisiones, ¿no? Puede ser que tu rey sea una persona, ¿no?, que evita que tengas tu relación con Dios. Puede ser que tu rey sea un trabajo que no te permite congregarte, que no te permite estar en comunión con Dios, ¿no? Puede ser que tu rey sea el dinero, ¿no? Tal así que no te permite congregarte igual porque tienes que sacar el domingo los gastos, ¿no? Puede ser que tu rey sea la misma tecnología que hace que pases más tiempo viendo videos, viendo TikTok que el tiempo con el Señor, ¿verdad? ¿Qué es aquello que examina tu corazón? ¿Qué es aquello a que tú le pones más atención? ¿Qué es aquello que te gobierna? ¿Qué es aquello que te mueve? ¿Qué es aquello que si te entrara una llamada ahorita te movería de las cosas del Señor? ¿Qué es aquello que si se presenta en esos momentos, tú harías de un lado al Señor y dijeras, Señor, espérame, tengo que atender esto importante? ¿Qué es eso? Tengo muchos amigos jóvenes cristianos que sí se levantan para hacer ejercicio en la mañana con sus audífonos, pero no se muestra, ¿verdad?, esa comunión con Dios, no se muestra esa relación íntima de estar con Él. En Pilato prevaleció más lo que el pueblo decía. Para Pilato su rey era su posición, era que él se viera bien ante los demás, ¿no? Tanto que no quiso escuchar a su esposa, ¿verdad? ¿No? Su propia reputación, y los religiosos prevaleció más la envidia. ¿No? Escucha esto, todo rey que no sea Cristo quiere matar a Cristo. Todo rey que no sea Cristo quiere eliminar a Cristo. Hermanos, si Dios te está confrontando, si Dios te confronta en esto, eso es bueno. Si Dios te confronta en cuanto a que sale a relucir una cosa o una persona que es tu rey, qué bueno que lo haga, qué bueno que te haga decir, Señor, tú no eres mi rey, yo creo que le estoy poniendo más atención a estas cosas, ¿no? Qué bueno para que sea Cristo mismo, sea su evangelio, quien destrone a ese rey que tú tienes arraigado, y para que entonces Él pueda meterse y Él pueda gobernar tu vida. Qué bueno que el Señor exponga tus ídolos, qué bueno que el Señor exponga y te haga saber qué es lo que te gobierna, para que tú en arrepentimiento lo puedas desechar, puedas despojarte de eso, y entonces Él entre y Él comience a orar, y Él comience a ser tu rey y Señor. Qué bueno que te confronte para que te haga ver tu pecado, te haga hacerte sentir vergüenza de ti mismo, te arrepientas, y en fe entonces Él pueda tomar posesión de ti, y entonces tú lo consideres como tu Rey Salvador, como tu Rey de Reyes y Señor de Señores. Él debe prevalecer en todas las cosas. Si tú dices que Él es Rey soberano, entonces Él es el único que gobierna todas las cosas, todos tus pasos, todos tus pensamientos, a dónde te diriges, con quién te juntas. Él debe determinar todas estas cosas. ¿Cómo sabes que Él es el Rey de tu vida? Porque te has considerado primeramente semejante a Barrabás. ¿Cómo sabes que Él es tu Rey? Porque tú te has considerado primeramente semejante a la condición de Barrabás, ladrón, homicida, rebelde. Si algo nos enseña Barrabás es nuestra condición pecaminosa. Si algo nos enseña Barrabás es que necesitamos caer rendidos ante Cristo.
mientras no te veas como tal, Cristo no va a poder reinar en tu vida. Mientras no te veas como tal para que seas llevado al arrepentimiento, entonces Cristo no va a poder reinar, Cristo no va a poder gobernar tu vida, tu corazón. Fíjense cómo David cantaba. Salmo 51, 1, 5. Es mi salmo favorito. Decía David, después de pecar, este pecado con Betsabé, David decía, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Fíjate lo que decía David, borra mis rebeliones. Vean cómo se consideraba David. David se consideraba rebelde, ¿verdad? Como Barrabás, ¿verdad? Dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. David se consideraba malo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y él está diciendo al Señor, ayúdame, Señor, yo soy rebelde, soy malo. Dice, límpiame, lávame. Dice, límpiame de pecado. Dice el 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Por qué David era considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él se consideraba primeramente a sí mismo como rebelde, maldad, pero él le decía al Señor, ayúdame, límpiame, sé tú conmigo. Yo reconozco que soy rebelde. Dice, mi pecado está delante de mí. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y me encanta lo que dice enseguida, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él reconoce, dice, yo soy malo, soy rebelde, soy pecador, líbrame. Dice, he hecho lo malo delante de ti, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿No? Vean aquí David reconociendo también la pureza del Señor, reconociendo la justicia del Señor, y dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Si David, siendo David, ¿verdad? Siendo ese hombre al corazón, conforme al corazón de Dios, ¿quién más nosotros no necesitamos arrepentirnos? ¿Quién más nosotros no debemos considerarnos como tal, reconocer al que gobierna, reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador? Crea en mí, dice David, crea en mí un corazón limpio. Esto quiere decir que David dice, yo no puedo echarle ganas, Señor. Yo no puedo por mis fuerzas. Le dice al Señor, tú, Señor, crea en mí un corazón limpio. Y esas deben ser tus oraciones. Tú dirás, yo no robo, yo no mato, ¿no? Pero sí tenemos pensamientos. Nuestro ser, todavía luchamos con nuestra condición homicida, con nuestra condición rebelde. Y nuestras oraciones deben ser parecidas a esta. Señor, he pecado contra ti. Tú límpiame. Contra ti he pecado. Mi pecado siempre está delante de mí. Señor, entonces tú, Señor, crea en mí un limpio corazón todos los días, ¿no? También David cantaba en el Salmo 24, él cantaba del 8 al 10, decía David, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Vean también este reconocimiento de David, que Él es el Rey, el que gobierna todas las cosas. Abran las puertas para que Él entre. ¿No? ¿Es Jesús, es el Señor Jesús tu Rey y Señor? ¿Sí? Entonces, si dices que sí, entonces tú continuamente estás considerándote como pecador y pidiendo su ayuda y solicitando que Él te limpie. Pero asimismo tú estás
conociéndole, ¿verdad? Asimismo tú estás en un constante arrepentimiento. Asimismo tú estás siendo responsable con lo que ese rey te está diciendo que hagas. Le estás conociendo, pero también estás haciendo lo que él dice. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Primero es conocerle, conocer a ese rey, conocer su reinado, qué es lo que él demanda de los suyos, para que entonces, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, si es tu rey, entonces tú estás en ese sentido, en una vida llena de arrepentimiento, en una vida de conocimiento de quién es él, y en una vida de decir, Señor, tú guíame para saber qué es lo que tú quieres que haga. Y vamos ahora sí al intercambio. Vamos al versículo 15 de Marcos, 15:15. Dice, y Pilato, vean el problema de Pilato, queriendo satisfacer al pueblo. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Vean, Pilato dijo, pues yo necesito la aprobación del pueblo, yo necesito continuar mi carrera política, ¿no? Y entonces pues voy a hacer lo que ellos me piden, ¿no? Para ganar votos, ¿no? Para ganar aprobación. Dice, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Cuenta la historia que después de que muere Jesús, Pilato un par de años muere, ¿no? Muere asesinado. No le duró nada, ¿verdad? El gusto a Pilato. Los judíos querían satisfacerse a sí mismos, Pilato quería satisfacer al pueblo, tal así que soltaron al asesino y entregaron a muerte al inocente. Además, que previamente azotaron a Jesús. Este azote, como bien hemos dicho anteriormente, este azote fue de lo más cruel que ha habido en la historia. Este azote, nada más quiero que pienses un poco. Jesús venía cansado, de hecho no había dormido porque había estado orando con su padre, ¿se acuerdan? Ha tenido estos juicios, está cansado, probablemente con sueño, sin fuerzas. Él ya ha sido golpeado, abofeteado, él ya ha sido escupido, ¿se acuerdan? Cuando en el concilio los religiosos le pusieron como una manta en la cabeza y le empezaron a golpear. Él no había dormido para nada, no había comido, no había bebido agua. Y este azote consistía en debilitar al que iba a ser crucificado, ¿no? Se habla que utilizaron varias herramientas o varios instrumentos de tortura, ¿verdad? Para lastimarlo, como este látigo o este mechudo que tenía puntas metálicas que a la hora de pegarle arrancaban su carne, ¿no? Entonces, sus huesos estaban causando un severo dolor en esos momentos, un severo sangrado, ¿no? Esto provocaba estos golpes, todo este azote, provocaba en estos que iban a ser crucificados, provocaba un shock, la pérdida de sangre, la agonía, incluso para algunos era pérdida de memoria, no sabían qué estaba pasando, ¿no? Incluso muchos morían en esa flagelación, no aguantaban tanto esa flagelación, ¿no? Pero Dios estaba ahí, ¿verdad? Dios quería llevarlo a la cruz. Ahí no se iba a acabar ahí el plan. Y Isaías nos muestra una oración de Jesús en esos instantes. Vamos a Isaías 50, Isaías 50 del 5 al 6. Isaías 50 del 5 al 6 nos relata lo siguiente: Jehová, el Señor, me abrió el oído y yo no fui rebelde. Vean el contraste, ¿verdad? Con Barrabás, ¿no? Barrabás rebelde, ¿no? Pues dice, yo no fui rebelde,
ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Le estaban arrancando las barbas a Jesús. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Vemos esta expresión de Jesús. Jesús, dice Filipenses, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Jesús, no escondí mi rostro. Jesús, esa disposición de cumplir con el plan del Padre. Pero esa disposición de Jesús, ese amor de Jesús de morir por tus pecados, de morir por mi pecado. Esa disposición de Jesús de querer cubrir tu situación de ladrón, esa disposición de Jesús de ir a la cruz para que tú quedases absuelto de homicidio, para que tú quedases absuelto de rebelde. Esto nos debe crear un shock en nosotros, ¿verdad? Debe incluso darnos vergüenza y dolor por lo que nosotros merecíamos por el pecado. Esto que que estamos viendo aquí, eso es lo que tú merecías, lo que yo merecía. Esa flagelación, tú y yo la merecíamos por pecar contra Dios. Esos golpes, ese estado de shock, ese estado sin comer, ese estado de cansancio. ¿No? Imagínate, yo me siento cansado de las noches que estuvimos cuidando a Leo, ¿no? Y estoy así, estaba un poco somnoliento. Ahora imagínate Jesús, ¿eh? Con golpes, sangrando, le estaban injuriando. Y luego las flagelaciones, dolor de huesos, sangrando, aguantando burlas. Entonces eso debe sentirte a ti, hacer sentir en ti vergüenza, dolor, porque eso es lo que merecíamos nosotros. Pero también debe hacernos ver qué tan grande amor nos tiene el Señor. Porque el verdadero amor es aquel que se sacrifica por el otro. El verdadero amor es aquel que se sacrifica por el otro. Un amor, como dice Isaías, un amor que no vuelve atrás. Vean qué tanto amor del Señor que el Señor Jesús oraba y decía, no vuelvo atrás. No escondo mi rostro, voy hacia allá, voy al sacrificio. Eso nos habla de un verdadero amor. Un amor que no vuelve atrás, que no es rebelde a la causa. Jesús aquí está pagando lo que tú y yo merecíamos. Y por ese pago fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Por ese pago, todo eso que acontece en ese momento de la flagelación, Él está ahí cargando tu pecado, pasado, presente y futuro. Cada golpe es una marca de tu pecado, de mi pecado. Y cuando Él va a la cruz, después de cuando Él, vamos a ver la siguiente semana, cuando Él dice, consumado es, ahí se efectúa ese intercambio, ese verdadero intercambio. Jesús dándose por los pecadores. Él cargando todos tus pecados en la cruz, pero Él dándote justicia. Él otorgándote, imputándote justicia, su justicia. Y cuando tú recibes esa justicia por la fe, entonces ahora el Padre te ve como justo delante de Él. Ahora el Padre ve en ti la justicia de Cristo. El Padre dice, ya no veo a la persona como tal, veo a Cristo. Por eso dicen los reformadores que Cristo no solo murió por nuestros pecados, Cristo vivió por nosotros. El Padre ve la vida de Cristo en nosotros cuando Él nos da su justicia hacia Él. Eso debe cambiar nuestra manera de pensar. Ese es el Evangelio. El Evangelio debe transformar. Es el Evangelio de poder que dice Romanos 1. Dice, el Evangelio es poder para salvar. Entonces, Primera de Juan 4, 9, 11. Fíjate lo que dice, yo lo voy a leer, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el verdadero amor, el amor sacrificial. El verdadero amor es lo que Cristo hizo camino a la cruz, lo que hizo Cristo en la cruz y lo que hizo posterior a la cruz y lo que sigue haciendo ahora a causa de nuestro pecado. Él no esconde su rostro, Él no vuelve atrás. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por obediencia a su Padre, sí, pero por amor a nosotros. Lo describe aquí Juan. No es que tú hayas amado a Dios, sino es que Él te ha amado a ti para que vivas por Él. Porque Él nos amó. ¿Y cómo se muestra ese amor? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Barrabás, el asesino, Barrabás, el ladrón, el rebelde, salió libre y salió sin un rasguño. Las películas, ¿cómo retratan a Barrabás? Que cuando sales, se sale riendo, ¿no? Con una sonrisa así medio maléfica, ¿no? Pero Jesús, el justo, fue declarado culpable cuando no lo era y recibió todo el castigo que Barrabás merecía. ¿Te das cuenta? Barrabás merecía toda esa flagelación, ¿no? Pero Barrabás sale libre y Jesús es el que se entrega. Ese es el evangelio. Eso es lo que tú necesitas creer. Que tú eres Barrabás, que tú merecías flagelación, tú merecías todo el dolor, tú merecías morir, tú estabas condenado, pero Jesús se puso en tu lugar y Él es el que decide llevar tus cargas, es el que decide sufrir el dolor, morir por ti, para que tú quedaras libre. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? Ese es el evangelio. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a recibir esa verdad? ¿Cómo vas a atesorar esa verdad? ¿Vas a seguir siendo rebelde? ¿Vas a seguir siendo homicida, ladrón? Hay de ti, ¿verdad? El Señor te llama al arrepentimiento. El Señor te llama a hacer como David decía: Señor, soy pecador, mi pecado está delante de mí. El Señor te llama a reconocer tu pecado, te arrepientas para que te vuelvas a Él, para que, asombrado de ese amor, entonces tú te rindas completamente al Señor. Si tú logras atesorar lo que Cristo hizo, entonces tú tienes que caer rendido a sus pies. Tú tienes que caer rendido a este Rey, a este Salvador, a este Señor glorioso que hizo esto por amor. Vamos terminando. Vamos al Marcos 15:16. Marcos 15:16 al 20. Entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia después de haberle escarnecido. Le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlos. Es decir, mandaron a toda la compañía. Recuerdan que una compañía eran unos 600 soldados, ¿no? Estos 600 soldados lo que hicieron fue burlarse de él, lo vistieron como rey, ¿no? Le pusieron una capa púrpura, le pusieron su corona de espinos. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que estas espinas eran de 15 centímetros que perforaban su cabeza. Le pusieron una caña como cetro, le hacían reverencias burlándose de su reinado, le escupían, le pegaban, lo desnudaron y lo sacaron para crucificarlo. Es decir, no solamente fue el azote, no solamente fue ese dolor que él sufrió, él también fue humillado, ¿no?
y se burlaron de él. Estos hombres no sabían que a pesar de su pecado estaban dando pie a la cruz, donde Cristo vencería al pecado, donde Cristo vencería la muerte, donde Cristo vencería a Satanás y traería salvación a los suyos. Ocurre este glorioso intercambio: Cristo, el justo, dándose por los injustos; Cristo cargando el pecado y otorgando vida eterna, ¿verdad?, al pecador; Cristo limpiando tu naturaleza de Barrabás para conformarte a su imagen; Cristo padeciendo para que quedaras libre; Cristo muriendo para que vivas eternamente; Cristo cargando tus pecados para que tú descanses en él; Cristo poniéndose esa corona de espinos para que él fuera tu rey; Cristo recibiendo la ira de Dios para que tú fueras declarado justo por la fe, por medio de la fe delante de él. Esto debe conmovernos. Lo que Cristo hizo debe conmovernos todos los días. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué resultado va a hacer en tu vida lo que Cristo hizo por ti? Terminamos con 1 de Pedro 3. Vamos a la parte práctica. 1 de Pedro 3, del 13 al 18. 1 de Pedro 3, del 13 al 18. Dice el apóstol Pedro, ¿me sigues? Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Escucha lo siguiente: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vean el 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vean aquí la instrucción de Pedro, ¿no? Tengan buena conciencia, buena conducta en Cristo, santificar a Dios. Si ustedes padecen a causa de la justicia, ustedes son bienaventurados. Aquí Pedro los está animando a tener una vida cristiana correcta. Dice, ¿por qué? La razón de esto no es para que se esforzaran, no es porque tenían que esforzarse en eso, sino ¿por qué? Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es la razón por hacer estas cosas o por tener atención a estas cosas. ¿Es por qué? Porque Cristo lo hizo, porque Cristo murió por los pecados una sola vez. Pero me encanta más porque dice, Él nos da el propósito del por qué Cristo se entrega, el por qué Cristo muere y padece por los pecados. Dice, para llevarnos a Dios. ¿Ves? Cuando Jesús no esconde su rostro, Jesús soporta flagelamiento, Jesús va camino a la cruz por amor, ya lo hemos dicho, pero parte de ese amor era para llevarnos a Dios, para encaminarnos con Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Me encanta porque el Evangelio, es decir, todo lo que Cristo hizo por ti, según su plan, en su plan, tiene un fin muy sencillo. Si de verdad has creído, entonces el fin de Cristo, el fin de la cruz, el fin del Evangelio es que tú seas llevado a Dios, tú seas entregado a Dios, para que muerto en la carne, ¿no? Para este morir en la carne, que conlleva arrepentimiento, ¿verdad? Que conlleva vergüenza de tu pecado, que conlleva reconocerte como pecador, reconocerte como Barrabás, homicida, ladrón, rebelde. Entonces, al reconocer tu condición, entonces tú, ahora vivificado
en espíritu pueda ser llevado, encaminado a Dios. Que mientras estemos aquí, en este plano horizontal, y padezcamos y suframos, dice Pedro, aún en eso hay bienaventuranza. Que mientras estés aquí, dice Pedro, sabiendo lo que Cristo hizo, que Él padeció y que su padecimiento es para llevarte a Dios, dice Pedro aquí, debes ocuparte entonces de santificar tu corazón, santificar a Dios en tu corazón, de estar preparado para cualquier defensa. Y el estar preparado, ¿qué conlleva? Conocer a Dios. ¿Estás conociendo a Dios? ¿Estás viniendo a su palabra? ¿Te estás discipulando? ¿Estás en tu devocional diario? ¿No? Amén. Entonces, porque es parte, dice el apóstol Pedro, sabiendo eso, entonces tengan buena conciencia y una buena conducta en Cristo. Dado, dice que es mejor padecer haciendo el bien que el mal, ¿no? Todo esto te decía, no es que sean obras que te permitan alcanzar a Dios, sino como ahora responsable de que Cristo ahora está en ti, haciéndolo no por conveniencia, sino por el valor que tiene lo que Cristo hizo por ti. ¿Por qué tú buscas una buena conducta en Cristo? ¿Por qué tú buscas una buena conciencia en Cristo? ¿Por qué tú buscas conocerle? ¿Por qué tú buscas hacer lo que Cristo dice que hagas? Por el valor que tiene lo que Cristo hizo por ti, por lo valioso que es el sacrificio de Cristo, por lo valioso que es el Evangelio. Por eso entonces tú haces estas cosas, no para que alcances la gloria, porque tú estás destituido, a menos que Cristo esté en ti. Y entonces, al ser asombrado de su Evangelio, al ser entendido de su sacrificio, de que sabes que Él lo hizo por amor a ti, entonces por ese valor de su Evangelio, entonces yo tengo buena conducta en Cristo. Por eso yo busco santificar a Dios mi corazón. Por eso yo busco tener una buena conciencia. Por eso busco conocer a Dios. Por eso busco atender a lo que Él me llama a hacer, a congregarme, a ser discípulo. Por eso busco entrar en su presencia, a tener intimidad con Dios. No es por cosas que tienes que hacer, sino es por el valor de lo que conlleva. Y ese valor es Cristo, su Evangelio y lo que Él ha hecho por ti. Él no escondió su rostro de ti. Él va a la cruz, camino a la cruz. ¿Por qué? Porque quiere llevarte a Dios, dice la palabra. Entonces considera eso, arrepiéntete de tus pecados, considérate como tal pecador, y que tus oraciones también sean como el salmista: Señor, límpiame todos los días, permíteme conocerte. Señor, sé tú conmigo. Llévame cada vez más a Dios en su conocimiento y a su verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, toda la gloria te damos, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, porque nos animas, porque nos permites reflexionar sobre nuestro estado, sobre nuestra condición, sobre lo que tú eres, lo que tú has hecho, Señor. Permite que a la luz de tu palabra, a la luz de tu evangelio, a la luz de lo que tú has hecho, de saber, Señor, que tú te diste, tú fuiste flagelado, tú fuiste arrestado, fuiste golpeado, fuiste a la cruz por mí, Señor. Eso me haga cambiar, eso me haga en mi corazón ser transformado, ser entendido, Señor, y pueda asimismo en tu espíritu poder vivir para ti, vivir para tu gloria, Señor, vivir con buena conciencia, vivir con buena conducta en Cristo, santificando a Dios mi corazón, Señor, nuestros corazones. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no olvidar lo que tú has hecho, porque ese es el corazón del cristianismo, es tu evangelio.
si olvidamos tu evangelio, olvidamos todas las cosas, Señor. Si olvidamos tu evangelio, vamos a querer nosotros aportar ideas, aportar decisiones, y eso no es correcto, Señor, sino que sea tu evangelio quien nos mueva, quien nos dirija, que al asombrarnos de eso, Señor, podamos nosotros vivir para ti, vivificados en espíritu, entender, Señor, que no hay nada bueno en nosotros, que no hay nada que podamos hacer para que tú nos ames, sino que tú nos has amado primero, y abrumados de ese amor, de esa justicia que nos has dado, poder todos los días caer rendido ante ti y poder tener una actitud como la de David, Señor, en la que necesitamos tu ayuda, necesitamos tu intervención, en la que necesitamos que tú obres en cada uno de nosotros, que tú dirijas, que tú seas nuestro Rey, nuestro gobernante, nuestro Señor. Por eso, Señor, nos venimos ante ti para rendirnos, arrepentirnos, y que tú obres en todo momento, Señor. Te pido por todos mis hermanos que están aquí, que tú, Padre, ayudes a sus corazones, a sus vidas, Señor, a tener esa buena conciencia, a buscar esa buena conducta en Cristo, resultado de tu poderoso evangelio. Gracias por todo lo que tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.